Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. ¿Sientes que el español es difícil de entender? ¿O que las personas hablan demasiado rápido? No te preocupes. Por eso creamos Spanish Talks Café, tu podcast de español en versión lenta. Tu espacio para mejorar tu comprensión auditiva, expandir tu vocabulario y aprender español a tu ritmo. Soy Sofía, tu profesora de español. Hoy vas a entrenar tu oído mientras hablamos de los 14 hábitos poderosos de las personas exitosas. Esos hábitos que pueden cambiar tu vida. Imagina que estamos tomando un café, relajados, conversando sobre la vida. Comencemos. Hábito 1. Establecen objetivos claros. Este es, sin duda, uno de los hábitos más importantes de todas las personas que han tenido éxito. ¿Y qué significa eso exactamente? Significa que no basta con decir, quiero mejorar mi vida o quiero ser feliz. Eso no es suficiente. Las personas exitosas no solo sueñan, ellas definen metas concretas, realistas y medibles. Metas con propósito, con una fecha clara y con un plan para llegar. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando tienes un objetivo claro, sabes lo que tienes que hacer, tomas mejores decisiones y puedes ver si estás avanzando o no. Además, tener una meta bien definida te da motivación incluso en los días difíciles, porque sabes para qué estás haciendo ese esfuerzo. Ahora, te doy un par de ejemplos. Imagina que Elena quiere perder peso. Ella no dice, quiero estar delgada. Ella se dice a sí misma, voy a caminar 30 minutos cada día y voy a agregar verduras a mis comidas. Esos sí son objetivos claros y además son fáciles de seguir. Otro ejemplo. Pedro quiere mejorar su situación financiera. Él no dice, quiero ahorrar más dinero. Él se propone algo muy concreto. Voy a ahorrar $200 cada mes durante un año para tener una reserva de emergencia. Eso lo mantiene enfocado y le da una meta realista. Entonces, si tú también quieres avanzar, define bien tu objetivo. Hábito 2. Toman acción sin esperar el momento ideal o perfecto. El segundo hábito que comparten muchas personas exitosas es este: tomar acción sin esperar el momento perfecto. ¿Te ha pasado que quieres empezar algo, pero piensas que no es el mejor momento? Tal vez digas, cuando tenga más tiempo, cuando me sienta más preparado o cuando todo esté en orden. Pero ese momento perfecto casi nunca llega.
Las personas exitosas no esperan a que todo esté ideal. Ellas actúan con lo que tienen, desde donde están, y aprenden en el camino. No se quedan paralizadas esperando el escenario perfecto, porque entienden que el progreso viene con la acción, no con la perfección. Dar el primer paso, aunque sea pequeño, es lo que marca la diferencia. Te doy un par de ejemplos. Imagina que Lucía quiere tener su negocio propio, pero todavía no tiene una oficina, ni todos los recursos financieros. En lugar de esperar, empieza desde su casa, con lo que tiene a la mano. Abre una cuenta en redes sociales y empieza a ofrecer sus servicios. Eso es tomar acción. Otro ejemplo. Julián lleva meses pensando en cambiar de trabajo porque no se siente valorado y cada día se siente más estresado. Pero siempre se dice lo mismo. Voy a esperar a que termine el año. Mejor cuando pase esta crisis. O cuando tenga más ahorros. Un día, después de una jornada agotadora, decide hacer algo diferente. Llama a un amigo, actualiza su currículum y postula a 3 nuevas vacantes. En menos de 2 semanas, ya tiene entrevistas y se siente más vivo, más motivado. No necesitó tener todo resuelto, solo necesitó empezar. Y a veces empezar es todo lo que necesitas para cambiar tu vida. El mejor momento para empezar es ahora, con lo que tienes. Hábito 3. Piensan a largo plazo y practican la gratificación diferida. Otro hábito muy importante que tienen muchas personas exitosas es que piensan a largo plazo. Y no solo eso, también practican algo que se llama gratificación diferida. ¿Y qué significa eso? Significa que no buscan recompensas rápidas ni resultados inmediatos. Prefieren esperar, trabajar con paciencia y construir algo que realmente tenga valor en el futuro. No se dejan llevar por la ansiedad, ni por la necesidad de ver resultados hoy mismo. Saben que las mejores cosas toman tiempo y que para lograr algo grande hay que tener constancia y visión. Te doy un par de ejemplos. Clara quiere aprender un nuevo idioma y en lugar de buscar métodos rápidos, decide estudiar 30 minutos al día durante todo un año. Al principio no ve mucho progreso, pero con el tiempo empieza a hablar con más fluidez y se da cuenta de que ese esfuerzo valió la pena. Otro ejemplo, Luis quiere ahorrar para comprar su primer departamento. Él podría gastarse ese dinero en viajes o en cosas que le gustan, pero decide ahorrar mes tras mes durante 3 años y al final logra dar el pago inicial y cumple su objetivo. Eso
es pensar a largo plazo. Así que si hoy no ves resultados rápidos, no te desanimes, sigue avanzando, porque los frutos llegan con el tiempo. Hábito 4. Las personas exitosas leen y aprenden constantemente. El siguiente hábito es uno de los más comunes entre las personas exitosas. Ellas nunca dejan de aprender. Tienen curiosidad, buscan nuevas ideas y siempre están leyendo, escuchando o estudiando algo nuevo. No importa si tienen estudios formales o no. Lo que importa es que siguen creciendo todos los días. Y aprender no tiene que ser complicado. Puede ser leer unos minutos al día, escuchar un podcast, ver un documental o hacer un curso online. Lo importante es mantener la mente activa. Te doy un par de ejemplos. Valentina trabaja todo el día y tiene poco tiempo libre, pero mientras cocina, escucha audiolibros en español y así mejora su vocabulario y aprende algo nuevo cada semana. Otro ejemplo. Tomás quiere mejorar su carrera profesional y en lugar de esperar un ascenso, decide hacer un curso corto de liderazgo online. Después de un mes, ya se siente más preparado y comienza a liderar proyectos en su equipo. Recuerda esto: las personas que aprenden cada día, crecen cada día. Entonces, la clave es aprender cada día. Hábito 5. Salen de la zona de confort y se adaptan al cambio. Este hábito puede dar un poco de miedo, pero también es uno de los más poderosos. Las personas exitosas no se quedan donde están cómodas. Salen de su zona de confort y se atreven a hacer cosas nuevas, aunque no se sientan 100% preparadas. Además, se adaptan al cambio, en lugar de resistirse, y eso las hace más fuertes, porque entienden que crecer implica moverse, equivocarse, aprender y empezar de nuevo si hace falta. Te doy un par de ejemplos. Julia trabaja en una empresa desde hace muchos años. Un día le ofrecen un nuevo puesto en otro país. Y aunque le da miedo cambiar de entorno, acepta el reto. Aprende nuevas habilidades, conoce otra cultura y crece como profesional y como persona. Otro ejemplo. Fernando siempre ha trabajado de manera presencial, pero después de la pandemia empieza a ofrecer sus servicios online. Aprende a usar nuevas herramientas y descubre que puede tener más clientes desde cualquier lugar del mundo. Salir de la zona de confort da miedo, sí, pero también te abre puertas que nunca imaginaste. Hábito 6. Las personas exitosas siguen sus instintos y aprenden de los errores.
Otro hábito esencial es que las personas exitosas confían en su intuición y también aprenden de sus errores. No se paralizan por miedo a equivocarse, porque saben que fallar es parte del camino. Y además, cuando tienen que tomar decisiones, escuchan su voz interior y se atreven, aunque no tengan todas las respuestas. Y cuando algo sale mal, no se castigan. Simplemente aprenden, corrigen y siguen adelante. Te doy un par de ejemplos. Marta estaba por aceptar un trabajo nuevo, pero algo dentro de ella no se sentía bien. Todos le decían que era una gran oportunidad, pero ella decidió escuchar su intuición y lo rechazó. Semanas después, descubrió que la empresa tenía muchos problemas internos y supo que había tomado la mejor decisión. Otro ejemplo. Sebastián invirtió en un proyecto que no salió como esperaba. Perdió dinero, pero en lugar de rendirse, analizó qué había hecho mal, tomó nota y empezó de nuevo con más cuidado y más experiencia. La intuición y los errores son maestros si sabemos escucharlos. Hábito 7. Las personas exitosas buscan claridad mediante la autorreflexión. Este hábito es silencioso, pero muy poderoso. Las personas exitosas se detienen a reflexionar. No actúan todo el tiempo en automático, ni toman decisiones por impulso. Se hacen preguntas, se observan y tratan de entender qué sienten, qué piensan y por qué hacen lo que hacen. Esta autorreflexión les da claridad, les ayuda a conocerse mejor y a tomar decisiones más sabias. Te doy un par de ejemplos. Natalia tiene una agenda muy ocupada, pero cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas que aprendió en el día y una cosa que quiere mejorar. Ese hábito simple le permite avanzar con más conciencia y con más enfoque. Otro ejemplo. Javier siente que está muy estresado últimamente. En lugar de ignorar esa sensación, decide tomarse una mañana libre. Camina por el parque sin celular y se pregunta, ¿qué me está diciendo este estrés? ¿Estoy haciendo lo que realmente quiero? Reflexionar no es perder tiempo, es recuperar el control de tu vida. Hábito 8. Las personas exitosas saben decir no y establecen límites. Este hábito puede parecer difícil, pero es absolutamente necesario. Las personas exitosas aprenden a decir que no cuando algo no les conviene. No lo hacen por egoísmo, lo hacen por respeto
a su tiempo, a su energía y a sus prioridades. Saben que no pueden estar en todo, ni complacer a todos, y por eso establecen límites claros. Saben cuándo desconectar, cuándo cancelar algo o cuándo decir, lo siento, hoy no puedo. Te doy un par de ejemplos. Lucía tiene muchos amigos y le encanta ayudarlos, pero empezó a notar que siempre decía que sí, aunque estuviera cansada. Un día decidió cambiar. Ahora, si necesita descansar, simplemente dice, gracias por pensar en mí, pero hoy necesito tiempo para mí. Al principio le costó, pero ahora se siente más tranquila y más fuerte. Otro ejemplo. Miguel trabaja desde casa y sus compañeros lo llamaban a cualquier hora. Él decidió poner un límite muy claro. A las 6 de la tarde, apaga el celular del trabajo y dedica ese tiempo a su familia. Desde que lo hace, se siente más presente, más enfocado y también más feliz. Decir que no es un acto de amor propio. Hábito 9. Monitorizan su progreso. Este hábito parece simple, pero puede cambiarlo todo. Las personas exitosas no solo actúan, también observan cómo van, cuánto avanzaron y qué pueden mejorar. En otras palabras, miden su progreso, porque saben que, si no lo mides, no puedes mejorarlo. Y esto aplica en todo, en la salud, en las finanzas, en los proyectos personales, en el aprendizaje de un idioma también. Hacer un seguimiento regular te permite ver tus logros y ajustar lo que no está funcionando. Te doy un par de ejemplos. Andrea está aprendiendo español. Cada semana anota las palabras nuevas que aprendió y al final del mes se toma unos minutos para revisar qué expresiones ya usa con confianza y cuáles necesita practicar más. Ese seguimiento le da motivación porque puede ver su progreso real. Otro ejemplo. Carlos quiere mejorar su productividad. Así que cada noche anota lo que hizo durante el día y marca si avanzó en sus prioridades. Después de una semana, puede ver si está cumpliendo sus metas o si está perdiendo tiempo en cosas secundarias. Medir tus avances te ayuda a mantenerte enfocado y a celebrar cada pequeño paso. Hábito 10. Cuidan su salud física. Este hábito es básico, pero muchas veces lo olvidamos. Las personas exitosas cuidan su cuerpo tanto como su mente, porque saben que, sin energía, sin descanso y sin salud, no hay éxito que valga la pena. No se trata de tener un cuerpo perfecto. Se trata de tener un cuerpo fuerte,
con buena energía, para sostener el ritmo de vida que quieren llevar. Cuidar la salud física implica moverse, comer bien y dormir lo suficiente. Te doy un par de ejemplos. Rocío tiene una agenda muy ocupada, pero todas las mañanas camina 20 minutos mientras escucha su podcast favorito. Ese hábito simple la mantiene activa y le da claridad mental para empezar el día. Otro ejemplo, Gabriel trabaja muchas horas frente a la computadora. Antes se sentía cansado todo el tiempo. Ahora se asegura de hacer pausas cada 2 horas. Toma agua con frecuencia y cena más temprano. Esos pequeños cambios han mejorado su concentración y también su ánimo. Recuerda esto: tu cuerpo es tu herramienta principal. Cuídalo como si fuera tu mejor aliado. Hábito 11. Las personas exitosas construyen relaciones sólidas. Estas personas no lo logran todo solas. Uno de sus grandes secretos es que construyen relaciones sólidas, sanas y auténticas. Se rodean de personas que los inspiran, que los apoyan y que los ayudan a crecer. Y no hablo solo de contactos profesionales. También cuidan sus amistades, su familia y sus conexiones emocionales. Porque saben que el éxito compartido siempre es más real, más estable y más duradero. Te doy un par de ejemplos. Daniel empezó su emprendimiento hace poco, pero en lugar de hacerlo solo, buscó a un grupo de emprendedores en su ciudad. Cada semana se reúnen para compartir ideas, apoyarse y aprender juntos. Gracias a esas conexiones, ha crecido más rápido y se siente acompañado. Otro ejemplo. Isabela vive lejos de su familia, pero no deja que la distancia rompa el vínculo. Cada domingo hace una videollamada con sus padres y con su hermana. Esa costumbre le da fuerza emocional y le recuerda lo que de verdad importa. Invertir tiempo en tus relaciones es invertir en tu bienestar y en tu éxito también. Hábito 12. Se levantan temprano. Este hábito puede parecer pequeño, pero tiene un gran impacto. Las personas exitosas se levantan temprano, no porque sea una regla mágica, sino porque descubrieron que las primeras horas del día son ideales para enfocarse y avanzar en lo que realmente importa. Cuando el mundo todavía está en silencio, es más fácil pensar con claridad, planear, estudiar o simplemente empezar sin distracciones.
Levantarse temprano no es solo despertarse antes, es aprovechar ese tiempo con intención. Te doy un par de ejemplos. Marcela se levanta a las 6 de la mañana, aunque su trabajo empieza a las 9. Durante esas primeras horas, lee, hace ejercicio y escribe sus metas del día. Ese tiempo para ella le da equilibrio y energía. Otro ejemplo, Pablo está aprendiendo francés. En lugar de estudiar por la noche, cuando ya está cansado, decidió levantarse 30 minutos antes y practica cada mañana mientras desayuna. Después de unas semanas, ya nota el progreso. Hábito 13. Las personas exitosas dedican tiempo de calidad a sus seres queridos. Este hábito a veces se nos olvida cuando estamos muy enfocados en metas profesionales. Pero las personas verdaderamente exitosas no descuidan a las personas que aman. Saben que el éxito no se mide solo con logros, también se mide con vínculos, con recuerdos y con momentos compartidos. Por eso, buscan tiempo de calidad con su familia, con sus amigos y con las personas que les importan. Y no se trata de cantidad, sino de presencia real. Te doy un par de ejemplos. Laura trabaja todo el día, pero cada noche dedica 1 hora sin celular para jugar con su hijo o simplemente cenar en familia. Ese momento es sagrado para ella. Otro ejemplo, Nicolás vive en otra ciudad, pero todos los sábados por la mañana llama a su abuela para conversar. Es solo una llamada de 20 minutos, pero esa conexión constante fortalece el vínculo y le da paz emocional. Cuidar tus relaciones también es una forma de cuidar tu éxito. Hábito 14. Disfrutan de las cosas simples de la vida. Y llegamos al último hábito, pero no por eso menos importante. Las personas exitosas no viven corriendo todo el tiempo. Ellas también saben detenerse, respirar y disfrutar las cosas simples. Una taza de café caliente, una conversación tranquila, una caminata sin prisa, una risa inesperada. Disfrutar del presente les permite mantener el equilibrio y cuidar su salud mental. Además, les recuerda que la vida no es solo productividad, también es conexión, naturaleza, alegría y gratitud. Te doy un par de ejemplos. Luisa trabaja muchas horas frente al computador, pero cada mañana se toma 5 minutos para mirar por la ventana, respirar profundo y tomar su café en silencio. Ese momento le da calma y le recuerda que no todo es correr de un lado a otro. Otro ejemplo, Ramiro va al parque todos los domingos. No lleva celular, ni auriculares, solo camina. Observa la naturaleza y saluda a las personas con quienes se cruza. Ese contacto con lo simple le da más energía que cualquier motivación superficial. Por lo tanto, las personas exitosas saben disfrutar las cosas simples de la vida. Hemos llegado al final. Gracias por escuchar Spanish Talks Café. Sigue aprendiendo español aquí en tu café favorito. Si es tu primera vez,
Suscríbete para continuar practicando tu español. Si este canal te está ayudando, puedes apoyarnos con un cafecito virtual haciendo clic en Buy Me a Coffee o incluso con un Super Thanks. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido valioso para ti. No te pierdas el próximo episodio.